de la Complutense de Madrid. Nos están grabando, ha salido ahí la meiga en idioma anglosajón, pero no hay problema ninguno porque funciona, esto funciona como dicen los políticos. Bien, pues en primer lugar voy a hacer las presentaciones y luego una breve introducción, y la presentación que tengo que hacer es la de doña Patricia Galán Fresnedo, que es la jefe de área de nulidad y caducidad administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Doña Patricia es una experta, como fácilmente ustedes se pueden imaginar, en el mundo de la propiedad industrial y de manera específica en el mundo de los signos distintivos, marcas y nombres comerciales. En España todavía mantenemos la figura del nombre comercial y se va a mantener, como veremos en su exposición, como nos va a mostrar en su exposición. Y por otro lado, yo voy también a intervendré en menos tiempo, pero bueno, me presento. Soy Carlos Lema de Besa, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y también letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La sesión de esta tarde va a versar sobre la modificación de la ley de marcas. Muy posiblemente ustedes ya conocen que el Gobierno ha elaborado un anteproyecto de ley que va a modificar no solo la ley de marcas, sino que es más amplio. También va a modificar la ley de protección jurídica del diseño industrial, o dicho en terminología de la Unión Europea, la protección jurídica de los modelos industriales, que no pueden confundirse con los modelos de utilidad, los conocen bien ustedes. Y por otro lado, en tercer lugar, también va a suponer una reforma en la ley de patentes. Es decir, que las tres leyes fundamentales en materia de propiedad industrial, en materia de instituciones de propiedad industrial, marcas, diseños y patentes, cuando hablamos de patentes estamos incluyendo a los modelos de utilidad, como digo, van a ser objeto de reforma. La finalidad, pues en principio se trata de, por un lado, acomodar estas figuras del derecho de propiedad industrial a la realidad actual. Sabemos que ya hubo anteriores modificaciones de la ley de marcas, pero y que tenemos una ley de patentes muy moderna del año 2015, que entró en vigor en el año 17, pero cada día en el mundo de la propiedad industrial, que es un derecho vivo, que diría el maestro Garrigues, pues se necesita ir adecuando la realidad jurídica, como digo, a la realidad económica, a la realidad empresarial. Y por otro lado, también se pretende pues, facilitar, todo hay que decirlo, las solicitudes de estas figuras en el mundo de la propiedad industrial y concretamente en la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de tal manera que, nos lo va a exponer doña Patricia, veremos qué sucede en materia de solicitud de marcas o de signos distintivos en el procedimiento, qué sucede sobre todo, que esto es importantísimo porque ya nos queda solo un año, ojo, en materia de la futura regulación de la nulidad y caducidad en materia de marcas, y también hay algunas modificaciones en sede de marcas internacionales. Pero que quede bien claro que yo no pretendo, lejos de mi ánimo, invadir el predio en el que se va a mover doña Patricia, porque ella es la protagonista, como digo, de esta sesión sobre la modificación de la Ley Española de Marcas. Simplemente pues actuaré un poco, si ustedes me lo permiten, como moderador, y quizás al final de su intervención pues haré unas pequeñas observaciones de una figura que a mi modo de ver tiene cada día más valor, una figura dentro del derecho de marcas, una modalidad de marca, que digo que cada día tiene más valor y que, bueno, prueba de lo que digo es que la propia Unión Europea, que no la regulaba, pues no le ha quedado más remedio que establecer en el último reglamento sobre la marca de la Unión Europea del año 2017, que es la figura de la marca de garantía, o en términos anglosajones,
la denominada marca de certificación. Yo creo que aquí España, ya anticipo conceptos, ha mantenido el término o la terminología clásica, que a mí es la que más me gusta, tengo que decirlo, marca de garantía, en lugar de adoptar el término anglosajón, marca de certificación, y haré quizá, pues eso, unas breves reflexiones sobre esta figura. Y ya, pues sin más, como el tiempo nos va apremiando, tendremos aproximadamente o dispondremos de 1 hora, los minutos se van sucediendo. Le voy a ceder, como digo, la palabra a doña Patricia Galán Fresnedo porque nos va a hablar y nos va a ilustrar sobre esta modificación que se está preparando ya en el anteproyecto de ley de reforma de la ley de marcas. Patricia, cuando quieras, muchas gracias por tu intervención. Ya las gracias anticipadas te las daremos al final y, como siempre, por tu buena disposición para poder, en fin, mostrarnos cómo va a ser en el futuro la tramitación, no solo tramitación, que conocemos, pero las particularidades, las nuevas particularidades de la tramitación de marcas y, sobre todo, que es lo que más nos preocupa, la caducidad y nulidad de marcas en sede de Oficina Española de Patentes y Marcas. Muchas gracias, Patricia. Tienes la palabra, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por haberme invitado a esta sesión, como la llama Carlos, y me parece muy correcto, y muchas gracias por poder compartir esta sesión con Carlos Fernández Novoa, Carlos Loma de Besa, perdón, se me ha dado el nombre, que llevo tantos años en el ámbito de la propiedad industrial desde que empecé con él y que le tengo mucha estima. Bueno, señalar para comenzar el origen de esta reforma legislativa, el Real Decreto del año 97, que regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, señala que dentro de los objetivos de la oficina es promover iniciativas para una adecuada protección de la propiedad industrial. En este sentido, la Oficina Española de Patentes y Marcas es consciente de los derechos de propiedad industrial, implican una protección de una serie de bienes intangibles que tienen o afectan directamente al buen funcionamiento, al impulso y al desarrollo de la actividad económica. Por ello, estamos siempre analizando que ese marco normativo de estos intangibles esté plenamente actualizado y pueda responder a todas las necesidades que se den en el mercado. El anteproyecto que se está realizando en la oficina consta de 3 artículos. El primer artículo modifica la ley de marcas, el segundo artículo modifica la ley del diseño industrial y el tercer artículo modificaría la ley de patentes, como ya el profesor ha anunciado anteriormente. La ley de marcas es una ley que está modificada relativamente muy recientemente. A través del Real Decreto del año 2018 se transpone a España la Directiva de Marcas del año 2015 e implica a pesar de que esa transposición no genera una ley de marcas nuevas, la modificación que se realiza de la ley de marcas del año 2001 es una modificación bastante considerada. Entonces, ¿qué necesidad con el poco tiempo que ha pasado? Porque este Real Decreto del año 2018, como todos sabemos, entra en vigor en enero del 2019, en su mayor parte. La prueba de uso se retrasa un poco más su entrada en vigor hasta el mes de mayo, porque necesitábamos la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias para ponerla en práctica, y lo que se retrasa también un poco más es la entrada en vigor de los procedimientos de nulidad y caducidad administrativa, que no lo harán hasta enero del año 2023, porque la directiva nos daba este margen de adaptación a las oficinas. Pues bien, teniendo en cuenta que esa modificación es tan reciente, en un momento inicial se pudo pensar que la ley de marcas no se necesitaba tocar sustancialmente, por lo menos en cuestiones que afectaban al fondo de procedimiento. No obstante, se considera que es una oportunidad para pequeños detalles que podían quedar en el aire, generar cierta coherencia y cierta precisión en la ley y poder ajustar algunas cuestiones que íbamos viendo a las situaciones que estaba generando el propio mercado. Este anteproyecto de ley de marcas fue aprobado ayer en primera vuelta en el Consejo de Ministros y nos estamos preparando ya para proceder al trámite de audiencia e información pública. Entrando en materia ya, ¿qué modificaciones hemos introducido sin perder de vista esta introducción que les he dicho que son modificaciones menores porque nuestra legislación estaba bastante adaptada y bastante actualizada? En primer lugar, en el ámbito del procedimiento,
se ha hecho una pequeña modificación en el artículo 18 en cuanto a qué datos se van a publicar en el boletín oficial de la solicitud. Y en particular se elimina la necesidad de publicar en el boletín oficial de la propiedad industrial la dirección postal del solicitante, dando por válida la dirección electrónica. En los últimos años han aparecido una serie de prácticas fraudulentas en las que a través de correos masivos fraudulentos se estaba suplantando la identidad de la oficina y se estaba requiriendo a solicitantes de marcas a realizar pagos absolutamente injustificados. Esta serie de cartas que se han mandado han dado lugar a distintas quejas y renuncias y han sido una preocupación sustancial en la oficina por el daño que se estaba haciendo al solicitante y al administrado. Pues se considera que dichos datos de alguna manera podrían quizás estar adquiriéndose a través de esas publicaciones de los datos que hacíamos en el boletín y desde la oficina, intentando dar algún tipo de respuesta a estas situaciones, se ha considerado que quizás la eliminación de la publicación de esa dirección postal podía ayudar a eliminar esta serie de prácticas. Siguiendo con el orden de aparición en el articulado, la siguiente modificación la encontramos en el artículo 19 de la Ley de Marcas en relación con las oposiciones. El artículo 19 recogerá una disposición donde se establece que la oposición será inadmitida en el supuesto de que poder de representación no se presente en los plazos que se establezcan reglamentariamente. El Tratado de Derecho de Marcas del año 94, que se aprueba, fue ratificado en el 98 y entra en vigor en España en el año 99, regulaba una serie de cuestiones sobre qué requisitos tenían que darse a la hora de o cumplimentar los representantes de los solicitantes. Estos requisitos, uno de ellos es que si el poder de representación no se establecía en determinados plazos, daría lugar a la inadmisión de la solicitud. Dando cumplimiento a esta posibilidad que nos daba el tratado, se generó una modificación en el reglamento de ejecución de la Ley de Marcas, recogiendo esta posibilidad de inadmisión sin previa derecho de subsanación en esta disposición del reglamento. Si bien es cierto que cuando se realizó la modificación del reglamento fue informado favorablemente y no se recibió ningún dictamen en contra del Consejo de Estado en cuanto a que dichas disposiciones pudieran generar un conflicto con cualquier otro tipo de normativa a la que estamos sometidos, lo cierto es que la jurisprudencia ha sido en algunos momentos reticentes a la hora de considerar que esa inadmisión podía darse sin necesidad de un previo paso de subsanación en la oficina, dando cumplimiento a la Ley de Procedimiento Administrativo. Por tanto, para evitar poder dar cumplimiento a este compromiso del Tratado de Derecho de Marcas y poder dar cobertura a esta reticencia que podían tener desde algunas instancias jurisdiccionales, se ha considerado más conveniente que esta disposición reglamentaria pase a una disposición legal para que efectivamente no se produzca que ya haya una legislación especial ya con rango de ley frente a la legislación general propia del derecho administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo, y por tanto dar cobertura a esta digamos inquietud que se tenía de alguna manera en sede jurisdiccional. La siguiente modificación es una modificación menor, la encontramos en el artículo 26A en cuanto a la suspensión de los procedimientos, y aquí lo único que has hecho es una pequeña precisión teniendo en cuenta los supuestos de suspensión procedimental que se pueden dar en los procedimientos de nulidad, fundamentalmente respecto a la nulidad relativa. El artículo 52 de la nulidad relativa establece que podrá efectivamente declararse en la nulidad por las circunstancias que se prevén en los artículos 6, 7 y 8, y ahí se regula la nulidad, lógicamente, el conflicto con signos anteriores, que se entiende por marca anterior, recogía la posibilidad de que esa marca anterior fuera una solicitud, estuviera en trámite de solicitud. Por tanto, esta norma de suspensión que nos regulaba en el artículo 26, en el caso de las oposiciones, cuando efectivamente la oposición se funde en un derecho anterior que está en fase de solicitud, poder suspender el procedimiento hasta que se dicte una resolución firme, tener esta posibilidad también de suspensión en el supuesto en el que el procedimiento de nulidad, el título anterior tenga estas circunstancias, y efectivamente poder suspender los procedimientos para adecuarnos a la finalización del título que pretende impugnar, digamos, la marca posterior. Es una pequeña, por tanto, precisión de los supuestos de suspensión del artículo 26 de la letra A.
La siguiente modificación, quizás un poco más, un poco adaptándonos a determinados problemáticas que podía darse en determinados procedimientos concursales, la recogemos en el artículo 55 de la Ley de Marcas en cuanto a la caducidad por falta de renovación. Aparecía en determinadas situaciones en las que en algunos procedimientos concursales el bien inmaterial o las marcas que estuvieran, digamos, sujetas a un procedimiento concursal concreto, por una falta de renovación en el periodo correspondiente, se producía la caducidad de las mismas y luego podía afectar de alguna manera a la masa concursal. Se ha dado problemas en algunos procedimientos concursales, no en todos. Aún así, por lo que pudiera afectar al procedimiento y en concreto a la masa activa, se ha intentado dar una cobertura para dichas situaciones. Entonces, lo que se va a decir o lo que se dice en esta nueva regulación o en este nuevo apartado que se ha introducido en el artículo 55 es que para aquellas marcas que estén sujetas a procedimientos concursales, siempre que el procedimiento concursal esté previamente inscrito en la oficina y siempre que el titular correspondiente no haya realizado el pago de la tasa de renovación, a instancia de la autoridad judicial que conozca del concurso, podrá la autoridad judicial ordenar a la oficina que dejemos en una situación de pendencia la caducidad de dicha marca hasta que finalice el procedimiento concursal. Se ha intentado buscar una excepcionalidad en esta aplicación. Como decimos, creemos que la realidad de los procedimientos concursales es una realidad muy diversa. No se podía realizar una regulación general para todo tipo de procedimientos porque efectivamente por todos es sabido que muchos procedimientos concursales, así lo hemos visto en la oficina, a pesar de estar incursos en un procedimiento concursal, se ha realizado un pago de una tasa de renovación, que en este sentido es distinto las tasas de renovación de los signos distintivos por su cuantía que otras tasas a lo mejor de mantenimiento de otras modalidades de propiedad industrial. Y había también muchos procedimientos concursales donde cuando la empresa ya inicia el procedimiento concursal, esa empresa ya estaba realmente finiquitada sin intención, digamos, de poder en un futuro continuar o reconstruirse en el mercado, con lo cual eran marcas absolutamente que carecían de cualquier tipo de valor, incluso para sus propios titulares que habían dejado de usar y por tanto una regulación general podía afectar a la obligación de la oficina de mantener un registro de marcas limpio y saneado. Por tanto, para intentar equilibrar esa balanza entre proteger determinadas y peculiaridades de algunos procedimientos concursales y no dañar nuestro sistema de marcas, dejando vivas per se marcas en procedimientos concursales que quizás no tuvieran ningún valor, se ha llegado a esta solución intermedia. Por tanto, a instancia de la autoridad judicial, cuando los signos distintivos, las marcas que están adscritas al procedimiento concursal tengan un valor fundamental en la masa activa, de tal forma que el órgano jurisdiccional entienda que es necesario mantener ese bien y ese derecho en pro de una adecuada finalización del procedimiento, podrá ordenar a la oficina la pendencia de esa situación de caducidad. Una vez que se haya ordenado esa pendencia, se podrá reabrir el plazo de 2 meses para el pago de tasa de renovación una vez que se comunique a la oficina la finalización del procedimiento concursal o en el supuesto que durante el procedimiento de concursal se haya producido un cambio de titularidad, pues se le abrirá también un plazo de 2 meses al nuevo titular desde que se inscriba esa cesión en el boletín oficial de la propiedad industrial. Por tanto, aquí la oficina quiere dar protección a determinadas situaciones que se están dando en la realidad del mercado, teniendo en cuenta las peculiaridades de estos procedimientos concursales que son muy complejos. Después del artículo 50, también del 55, se realiza una pequeña precisión en el artículo 60, en el que se hablaba de los supuestos de indemnización de daños y perjuicios por las nulidades de mala fe. Entonces, se entiende efectivamente, aunque se entendía que la oficina no podía entrar a valorar los daños y perjuicios, se ha realizado esa precisión únicamente de que, sin perjuicio de que se declare la mala fe de las marcas y su efecto retroactivo, la indemnización de daños y perjuicios se tendrá que sustanciar ante los tribunales de justicia.
En relación con las marcas internacionales que ha apuntado el profesor Lema de Bes anteriormente, las modificaciones que se introducen son también precisiones. Ya en la actualidad se venían a las marcas internacionales colectivas y de garantía, se les venían aplicando las normas específicas de denegación de las marcas colectivas y de garantía. No obstante, lo que se ha querido es precisar en el articulado que efectivamente, igual que se le aplican las causas de denegación generales de las marcas, se le iban a aplicar las causas de denegación específicas de las marcas colectivas y de garantías previstas en los artículos 64 y 70. Por tanto, como ven, una vez más se trata de dar esa precisión y esa coherencia de las que le he comenzado a hablar en un momento inicial. Y asimismo, respecto a la transformación de la marca de la Unión Europea, se modifica el artículo 86.2d con una mera formalidad. Se quedó señalado que se exigían 4 reproducciones de la marca y lo que se ha pretendido es adecuar este requisito a el requisito general que se prevé para las propias solicitudes de marcas nacionales. Por tanto, se eliminan esas 4 reproducciones necesarias diciendo que tendrán que reproducirse o las reproducciones deberán cumplir una reproducción de la marca que cumpla los requisitos previstos en el artículo 4, letra B. Siguiendo con las precisiones que hemos anunciado, la siguiente la encontramos en el ámbito del nombre comercial. Asimismo, seguía apareciendo en la ley la necesidad de la representación gráfica del nombre comercial. Uno de los pilares, digamos, que implicó, de los pilares de la reforma del 2018 fue precisamente eliminar el requisito, el carácter gráfico que tenía que complementar la representación de la marca. Y bueno, aquí lo que se trata es eliminar efectivamente ese elemento, el gráfico, y simplemente decir que la representación de los nombres comerciales deberá ajustarse a los criterios de representación que prevé el artículo 4 para las marcas. Y también una pequeña precisión en el artículo 89 respecto a la clasificación de las actividades de los nombres comerciales. Es decir, se dice que en la solicitud de registro se especificarán las actividades que pretenden distinguirse con el nombre comercial y se clasificarán conforme a lo previsto en el Acuerdo de Niza. Bueno, con esta modificación lo que hemos intentado desde la oficina es adecuar la clasificación de los nombres comerciales a su propia naturaleza, que dicha clasificación se realice de conformidad con las exigencias del Arreglo de Niza para evitar efectivamente alguna interpretación que se ha podido dar en algún momento que chocaba frontalmente con lo que es la base de la clasificación de productos y servicios. Esto en cuanto al articulado fundamentalmente. En la disposición adicional quinta de la ley se ha procedido a regular de manera explícita los plazos de algunos procedimientos. En concreto, se regula de manera explícita el plazo de 24 meses que va a regir para los procedimientos de concesión con prueba de uso. Otro de los pilares que se produjo en la reforma del año 2018 fue precisamente introducir la prueba de uso en los procedimientos de oposición ante la oficina. Es decir, el solicitante podría exigir la prueba de uso en la cual, de los títulos en la cual se basaba el oponente. Entonces, esto lógicamente da lugar a un procedimiento dentro de lo que ya viene siendo el procedimiento de oposición, que implica una petición de prueba de uso con un requerimiento de la prueba de uso al oponente, una aportación de la prueba de uso, el traslado de la prueba de uso al solicitante para su contestación y dilata efectivamente el procedimiento de registro. Por tanto, se ha considerado necesaria la regulación del plazo específico de los 24 meses para dicho procedimiento. Y en el mismo sentido se regula de manera explícita los plazos a los que van a estar sujetos los procedimientos de nulidad y caducidad administrativa, recogiendo también el plazo de 24 meses para la nulidad y el plazo de 20 meses para la solicitud de caducidad. Plazos que en cualquier caso queda establecido de manera expresa que entrarán en vigor en el año 2023 cuando entren en vigor dichos procedimientos de nulidad y caducidad administrativa. Recogiendo un poco lo que veníamos diciendo en cuanto al procedimiento de prueba de uso, esta modificación legislativa también en su anexo hace una actualización de la tasa de oposición.
se hace una pequeña subida, una pequeña actualización de la tasa, precisamente por lo que hemos comentado de lo que implica la introducción de un procedimiento de uso en fase de oposición. No solamente implica una serie de medios técnicos que ha tenido que desarrollar la oficina y que sigue teniendo que mantener y actualizar, sino que implica un trabajo exponencial, un incremento exponencial del trabajo de examen que se realiza en estos procedimientos por toda esa tramitación que lleva. Esto, junto con el análisis comparativo que se realiza desde la oficina de otras tasas de oposición en el ámbito de la Unión Europea, pues justifica la necesidad de actualizar la tasa tal cual la teníamos. Estas son digamos, las modificaciones que ustedes van a poder encontrar cuando se produzca esa consulta pública de la ley. No obstante, y en relación con los procedimientos de nulidad y caducidad, hay, digamos, una reforma que está ahí de alguna manera pendiente. Los procedimientos de nulidad y caducidad administrativa están perfectamente regulados con el Real Decreto del 2018. Desde la oficina ya se ha puesto en marcha la estructura de trabajo para poder dar cobertura a estos procedimientos. Es un reto asumir esta competencia por parte de la oficina y no solamente se necesita un desarrollo a nivel de acceso informático, desarrollo de bases de datos internas para poder llevar a cabo ese procedimiento, para poder llevar a cabo adecuadamente las comunicaciones entre las partes, sino también un desarrollo de un grupo de personal humano para poder hacer frente a esta tarea. Como les digo, el procedimiento en sí que está regulado, pero de alguna manera se quedó abierto con la reforma del año 2018 por los comentarios que se nos hizo a la reforma por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Se quedó abierta la cuestión de cómo se iban a revisar las decisiones que desde la oficina se tomaran respecto de los procedimientos de nulidad y caducidad administrativa. En efecto, con anterioridad a la vigencia de la ley, la nulidad y caducidad administrativa, la nulidad y caducidad de los signos distintivos era una cuestión que se sustanciaba en la jurisdicción civil, tanto en vía directa o en vía indirecta a través de una acción reconvencional o una excepción en las acciones de infracción. Desde el momento en que la competencia directa para analizar la caducidad y la nulidad administrativa de los signos distintivos pasa a la oficina, tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial advierten de la duplicidad jurisdiccional que se va a producir. En la medida en que las acciones se conozcan por vía indirecta, por acciones reconvencionales en procedimientos de infracción en la jurisdicción civil, que tienen todos una serie ya de tribunales especializados, pues sería la jurisdicción civil la que seguiría conociendo como hasta ahora, mientras que con la tendencia, o sea, con el sistema de revisión que se tiene ahora de las resoluciones de la administración, lo que saliera en nulidad y caducidad por parte de la oficina iría al contencioso. En este sentido, como les digo, en estos informes ya se habla que hay que analizar este tipo de cuestiones y que hay que analizar la posibilidad de que se unifique el conocimiento jurisdiccional de estas materias para evitar la duplicidad y para no perder, digamos, esa especialización que ya tenía la jurisdicción civil y que llevaba años realizándose. A la vista de esos argumentos que han sido debatidos a lo largo de estos años, bueno, pues se prevé, lógicamente, para poder hacer frente a esto, se prevé la necesidad efectivamente de realizar una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder llegar, en todo caso, a esa unificación jurisdiccional y se plantea efectivamente hasta qué punto esa necesidad de unificación a la vía civil puede llegar únicamente o puede afectar únicamente a las resoluciones en vía administrativa, nulidad o caducidad, o podría llegar también a un ámbito mucho más amplio de lo que serían el resto de resoluciones de propiedad industrial de la oficina. Y en ese sentido, pues estamos a la espera de, efectivamente, en función de las reformas, de las decisiones que se vayan adoptando sobre toda esta materia que queda abierta de jurisdicción competente, pues se requeriría efectivamente en el caso de que los cambios se aceptasen, se produjesen, se acordasen entre
las instituciones implicadas, pues sin duda implicaría tocar algún artículo más de la ley de marcas, y en este sentido sí que sería quizás una reforma mucho más profunda de las que hemos analizado hasta ahora, que como os he dicho ahora, para dar más precisión y coherencia. Ya una modificación en la vía revisora de las decisiones de la oficina es una decisión, efectivamente, una modificación legal que ya exige mayor profundidad en su análisis. Pero bueno, esto es una cuestión que de momento está pendiente, está en una situación de pendencia, y veremos cómo se van desarrollando y lo que se va decidiendo en este sentido. Así que por aquí hasta aquí las modificaciones que tenemos en la ley, que verán la luz próximamente, por lo menos en la primera consulta pública que se va a realizar. Muchas gracias, Patricia, por esta exposición tan clara y tan pragmática, que ya nos permite hacernos una idea de cómo va a quedar la ley actual, la reforma de la vigente ley, y en definitiva dos ámbitos muy claros que has expuesto. Por una parte, antes lo hemos dicho, lo que sería la solicitud de la marca, con todo el tema no solo de esa eliminación de la publicación de la dirección postal del solicitante, que coincido contigo, a título personal puedo manifestar que algunos clientes míos, cuando solicitaban una marca, aunque yo no soy agente, la solicitaban a través de un agente, con mi asesoramiento me escribían diciendo: acabo de recibir una carta, tengo que pagar esto, ¿verdad? No, no tienes que pagar nada. Esto, en definitiva, pues es una pillería, es propia aunque venía del extranjero, de la picaresca, no solo española, donde te dan la oportunidad de que pagues algo para, en definitiva, en muchos casos, ser una verdadera estafa. Y también hemos visto pues, lo interesante, aunque parezcan problemas menores, que son formales, de la oposición, la necesidad de la presentación del poder, etcétera, etcétera, con la oportuna también suspensión en algunos casos del procedimiento. Yo estoy convencido que va a suscitar problemas jurídicos en los tribunales, sobre todo en los tribunales de lo mercantil, que estén tramitando un concurso de acreedores, lo que en mi época todavía se viene a la mente siempre el término de suspensión de pagos, porque es verdad que en algunos supuestos una empresa que entra en concurso de acreedores pues se encuentra con que uno de sus activos, o al menos a inicio valioso, es justamente la marca, aunque a la hora de adjudicárselo a alguien en subasta rebaje el precio. Pero, como digo, se han visto ya casos de empresas que han adquirido marcas de otras que estaban en concurso, y que eso permite, pues, o bien, vamos, sin duda, incrementar el activo de la masa e ir satisfaciendo deudas a los acreedores de la correspondiente sociedad. También hemos visto los problemas que se plantean con el tema de la previsión futura, cuando se establezca la nulidad del registro de una marca de mala fe. La indemnización, la oficina no va a poder concederla, habrá que ir a tribunales. Y el tema de las marcas internacionales. Junto a esa regulación, que es la más importante, como nos ha expuesto Patricia, de marcas, hay también una modificación en sede de nombre comercial. Por un lado, era lógico el que se elimine la representación gráfica, porque si la ley de marcas está regulando estas dos figuras, la marca y el nombre comercial, no tiene sentido que a la marca no se le requiera la representación gráfica en el momento de su solicitud, y en cambio se discrimina el nombre comercial y se le requiera. Es cierto, me dirán ustedes, que la solicitud de nombres comerciales pues no es tan copiosa como la solicitud de marcas. Cada vez los nombres comerciales pues, se van solicitando en menor número, derivado de un hecho. Ustedes son jóvenes, pero claro, si uno dirige la mirada hacia atrás, se encuentra con que el nombre comercial en España tenía sentido porque no estaban contempladas en su momento las marcas de servicio. Hoy en día, si tenemos marcas de servicio, la verdad, el nombre comercial pues es una figura que no parece que tuviese sentido. Pero cuando se promulgó la ley de marcas, estoy hablando de memoria, del año 2001,
se suscitó este problema en el Parlamento, si convendría se eliminaron los rótulos de establecimiento, una figura, en fin, propia de la Edad Media, y si era necesario también u oportuno eliminar los nombres comerciales. Como había multitud de nombres comerciales y derechos adquiridos, pues el legislador le pareció prudente que se mantuviesen los nombres comerciales junto a las marcas. Y por último, ojo, tenemos aquí un tema interesantísimo, como digo, que nos espera dentro de un año, que es la nulidad y caducidad ya en sede de Oficina Española de Patentes y Marcas. Bien, hay una buena disposición, por lo que veo, valga la redundancia, en la disposición adicional quinta, para que la nulidad se tramite en 24 meses y la caducidad en 20 meses. Bueno, algunos de ustedes, y no quiero yo anticipar mi nombre, pues son plazos bastante amplios, porque a veces en los tribunales pueden ser menores. Bueno, puede haber algún juzgado de lo mercantil que vaya muy bien y que en efecto resuelva en 18 meses, pero también hay otros juzgados de lo mercantil que están sobrecargados, por ejemplo, con algún concurso de acreedores, y el pleito en primera instancia se puede dilatar, ya no digo meses, sino a veces, por desgracia, años. Bien, como el tiempo nos va premiando, yo quedé de decir unas breves palabras, y lo voy a hacer para luego mantener el diálogo final, y mis consideraciones van a versar exclusivamente sobre las marcas de garantía. Las marcas de garantía, porque he observado que mis colegas de universidad, pues en su momento se han publicado monografías excelentes sobre las marcas de garantía, sobre las marcas de garantía con anterioridad incluso a la última reforma de la ley de marcas, a la que aludió doña Patricia, del año 18, y yo mismo pues hice una incursión en materia de marcas de certificación de la Unión Europea, pero lo que es la regulación actual todavía no se ha escrito nada. En fin, a ver si tengo la oportunidad, las musas me inspiran para escribir algo sobre la regulación en la ley española. Ustedes saben mejor que yo que la marca de garantía pues contrasta con la marca, llamémosle común. Yo no me atrevo a hablar de marca individual, porque la marca no tiene por qué ser de un solo individuo, puede estar en copropiedad, y digo que contrasta con la marca común, ya que la marca garantía no tiene por finalidad identificar el origen empresarial del producto, sino que se limita a establecer que ese producto, que va amparado normalmente con la marca común, ostenta la marca de garantía para, de alguna manera, certificar o garantizar al consumidor que ese producto reúne determinadas características o que cumple con unos determinados estándares. En España, en definitiva, la marca de garantía, igual que en cualquier otro país, lo que supone es un plus a ese producto, porque si yo contemplo, me van a permitir que cite la marca de garantía Mi Tierra, un Galicia Calidade en una lata, o mejor dicho, en el envase de una lata de conservas, sé que esas conservas pues han pasado por unos exámenes internos de la propia empresa que los elabora, y también por parte de terceros que tienen que certificar pues la calidad o las características de ese producto en cuestión, de esas conservas. Bien, además hay que poner de manifiesto que estas marcas de garantía, por contraste con las marcas de la Unión Europea, van a ofrecer a cualquier ciudadano español, porque la marca de garantía la puede solicitar cualquier persona, la posibilidad, ojo, de poder utilizar una denominación geográfica para garantizar justamente la procedencia del producto. Esta posibilidad está totalmente excluida, como ustedes bien saben, de las marcas de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, pues aquí España, la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde solicitaremos la marca de garantía, nos va a ofrecer una ventaja que no va a tener pues, un ciudadano de la Unión Europea que solicite una marca de la Unión, porque no podrá identificar el origen empresarial. Por lo demás, importante tener en cuenta que las marcas de garantía
van a tener que estar sometidas, yo diría, a un doble filtro. Por un lado, pues todas las causas de nulidad y caducidad para las marcas comunes, pero también unas causas de nulidad y caducidad específicas para estas marcas que derivan del reglamento de uso que hay que presentar cuando se solicita la correspondiente marca de garantía. El reglamento de uso pues van a ser, digamos, en términos anglosajones, como las Rules and Regulations, que disciplinarán la relación entre el titular de la marca y los usuarios de la misma. Y también conviene poner de relieve que la reforma española, ojo, ha eliminado una prohibición que estaba en el anterior régimen y que a mí no me parecía mal, y que era la siguiente, que se prohibía registrar una marca de garantía e incluso también una marca colectiva en un plazo de 3 años desde la cancelación de esa marca de garantía. Yo creo que por 2 motivos. El primero, para evitar confusión en el público. Imaginémonos que mañana la Xunta de Galicia renunciase a la marca de garantía Galicia Calidade y yo inmediatamente la solicito mi nombre. Oiga, ha habido una renuncia, yo la solicito mi nombre. Puedo, por un lado, originar un riesgo de confusión en el público de los consumidores que se creen que la marca de garantía Galicia Calidade sigue perteneciendo a la Xunta, aunque siempre podría alegar, oiga, ahí está la Oficina Española de Patentes y Marcas, usted puede entrar en el registro, en su base de datos y ver que la marca me pertenece a mí. Eso por una parte. Pero por otra parte, lo que a mi modo de ver también es muy importante, digamos que esa persona que solicita de manera inmediata una marca de garantía que ha sido no solo renunciada, pero imaginemos que ha sido cancelada, o bien por caducidad, o bien por alguna causa de nulidad específica que ha surgido con posterioridad a su inscripción o su registro, sin duda alguna se está beneficiando, si hablamos ya de una marca de garantía renombrada, pues de ese prestigio, de esa buena fama, de esa nombradía, que decía el viejo Estatuto de Propiedad Industrial, de la marca de garantía. De modo que no se debería, en fin, permitir que este tercero juegue con esa posibilidad de que se pueda solicitar la marca de garantía que, como digo, ha caducado o que ha dejado de mantenerse por parte del anterior titular en la Oficina Española de Patentes y Marcas. He dicho por renuncia, también por pago de las correspondientes tasas de renovación, etcétera, etcétera. Bien, me atrevo a lanzarme, como se dice en términos universitarios, a la piscina. Hombre, siempre podríamos decir que esa marca de garantía es engañosa porque induce a pensar en el anterior titular. Pero bueno, ya tendrían que ser los tribunales de justicia, como digo, los que tuviesen la última voz a la hora de enfrentarse con el problema que estoy planteando de nuevo titular de una anterior marca de garantía y que la solicita pues pasados un mes o 2 meses y que comienza pues a permitir el uso a terceros porque, como ustedes bien saben, el titular de la marca de garantía tiene pues una servidumbre y es que él no puede utilizar la marca, puede conceder autorización para que terceros usen la misma, pero él no puede utilizar esa marca de garantía, con lo cual también hay un contraste con el titular de la marca común que, aunque la ley de marcas, bueno, nuestra ley sí que se lo reconoce, el ius utendi, pero otras leyes o el mismo reglamento no se lo reconozcan, solo el ius prohibendi, lo cierto es que tiene la posibilidad de usar la misma. Bien, hemos llegado ya a un punto en que no quiero yo abusar de mi intervención porque ahora tienen ustedes la palabra, los que nos están siguiendo, para formular preguntas. Yo he visto que uno de ustedes, de los que están en el chat, pues ya nos ha hecho una pregunta que entiendo que posiblemente pues Patricia tiene los elementos y los datos para contestar, aunque yo creo que también se puede intuir cuál puede ser la respuesta, Patricia. La pregunta que nos hace una de las personas que intervienen en el chat es si habría costas en los futuros procedimientos de caducidad y de nulidad de las marcas que pues comenzarán a tramitarse
como digo, pues en poco más de un año, a partir del año 2023. Está previsto, aunque no esté, pues no sé, en el correspondiente reglamento a la ley de marcas, que la desestimación de la solicitud de nulidad o de caducidad de la marca, o al revés, la estimación de la nulidad o caducidad implicará costas para la parte que pierda ese procedimiento. Gracias, Carlos. No, no hay previsión sobre el tema de las costas. Creo recordar que es una cuestión que se sacó también en el proceso de tramitación legislativa, si se iba a introducir un procedimiento de costas, pero se decidió que no, puesto que el tema de las costas es ajeno a lo que es el procedimiento administrativo, es un sistema propio del sistema judicial y desde luego sin perjuicio de que sabemos que en la WIPO siguen este sistema de costas también y que en algunos casos puede ser también hasta disuasorio para poder, para evitar, digamos, interponer las acciones o realizar o para parar algunas acciones. Lo cierto es que no hay una previsión de momento para nada sobre un sistema de costas. Muy bien. Aquí, como ven ustedes, también, pues en principio, nos vamos a diferenciar de la marca de la Unión Europea. La marca de la Unión Europea, aunque yo corra el riesgo de reiterar y lo corro lo que acaba de señalar doña Patricia, pues en casos de no solo de nulidad y caducidad, sino de oposición, pues y de recursos, ante la sala de recursos hay costas. La oficina española, en ese sentido, creo que de momento con buen criterio, como ha dicho Patricia, las costas parece que son más propias de tribunales, pues no está previsto. No sabemos lo que podrá suceder en el futuro si es que el número de procedimientos de nulidad y caducidad aumenta de tal manera que pues llegue una forma y una fórmula de que el solicitante pues sea mucho más prudente, puede ser justamente el de costas. Ustedes son más jóvenes, pero cuando yo comencé como letrado les puedo decir que en materia contenciosa administrativa no existían costas. Es decir, frente a la vía civil, cuando alguien interponía un recurso contencioso contra la concesión o la denegación de una marca, pues los correspondientes tribunales no imponían costas. Esto cambió radicalmente a raíz de la ley de enjuiciamiento civil y hoy, pues en materia contenciosa administrativa, sí que se imponen costas, como ustedes saben, con un sistema pues muy peculiar que no sabemos si en el futuro, yo creo que no lo pueden adoptar los tribunales civiles, y es que los tribunales superiores de justicia fijan las costas para evitar también abusos y evitar el incidente de tasación de costas. Algún colega mío pues dice que no es justo porque ¿quién es un tribunal para fijar sus honorarios? Bueno, estoy de acuerdo en ese planteamiento, pero también convendrán conmigo en que si ya el tribunal, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia, la correspondiente comunidad autónoma, o el Tribunal Supremo en el recurso a casación dice que las costas ascenderán a la cantidad de 1.000 euros, 750 o 1.500, evita sin duda alguna una tasación y un incidente que a veces se demora pues más de un año, cuando, todo hay que decirlo, los letrados, las costas no pertenecen a los letrados, ustedes lo saben, las costas pertenecen al cliente, nosotros hemos cobrado del cliente. Pero puede haber algún caso de pacto donde se le diga al cliente, bueno, pues las costas serán para mí, y lógicamente ahí el letrado pues tiene interés en que la cuantía sea lo más elevada posible porque está justamente cobrando merced a las costas que le han impuesto al litigante que ha sido vencido en ese pleito. Más preguntas, por favor, si son ustedes tan amables, si tienen alguna pregunta más. Vamos a ver, aquí tenemos, hay varias preguntas, voy a verlas, que las tenemos, no sé si tú las tienes ahí, Patricia. Sí, creo que es un tema sobre, o sea, es una pregunta bastante larga, creo que hace referencia a un tema que ha surgido hace unos meses, creo que fue antes de verano, por el tema de la representación, que tenían que actuar con agentes de la propiedad industrial, aquellas personas que no tengan ni domicilio ni establecimiento en el espacio económico europeo, porque no hay una modificación de esta norma en relación con la WIPO. Bueno, esta norma está así puesta en el reglamento, no hay ningún tipo de previsión de cambiarla en este sentido. Creo que el problema que ha habido en la WIPO es porque efectivamente las normas de la Oficina Europea decían que en materia de representación se regirían por lo que tenían previstas las oficinas nacionales. Y para el caso de España, que sí que teníamos previsto la necesidad de representación a través de agente en estos casos, en la WIPO parece ser que no se estaba reclamando hasta que de
de repente han empezado a reclamarlo, pero han empezado a reclamarlo porque su normativa dice que se regirá por la nacional. Que no lo hicieran antes no quiere decir que no tengan base legal para hacerlo ahora. Y lo cierto es que el artículo 56 del reglamento está así establecido y no hay en este sentido ni debate abierto ni previsión para cambiarlo hasta donde yo sé. No es una cuestión en la que haya estado... Sé que se abrió este tema, salió en prensa, no sé exactamente cómo ha quedado porque no he estado llevando esta cuestión, pero hasta el momento la norma está y no hay previsión ni hay comentarios en este sentido para realizar un cambio. ¿Alguna pregunta más? Como ven, las dos preguntas son, sin duda alguna, muy interesantes, de una gran trascendencia, todo hay que decirlo, porque también quisiera yo hacer una breve consideración sobre esta última pregunta. Como letrado, parece que en efecto había algunos letrados que estaban pues tramitando marcas en la WIPO de empresas que no pertenecían a la Unión Europea. Empresas que están domiciliadas y asentadas en países ajenos a la Unión Europea, pensemos en el caso de América o Asia y demás. Y claro, decían que no parecía lógico pues esta disposición que le permitía presentar una marca de una empresa italiana y que no le permitía en cambio pues solicitar una marca de una empresa, pues no sé, senegalesa. Es verdad que ahí hay pues un cierto agravio comparativo. Bueno, pues quizá el Consejo General de la Abogacía tendrá que establecer comunicación o mantener reuniones y ver la posibilidad de reforma, no solo en el ámbito del derecho español, sino también en el ámbito del derecho de la Unión Europea. Y ahí ya nos excedemos de las fronteras españolas, nos vamos más allá de los límites territoriales de España y habría que ver cómo va a respirar Bruselas y cómo respiraría antes de Bruselas, puesto hay que decirlo, la propia WIPO. No más que WIPO, me permiten ustedes la pequeña broma, prefiero hablar de OPIUE. OPIUE porque es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, utilizando el acrónimo español y no el inglés, porque los ingleses pues ya no están en el ámbito, el Reino Unido no está en la Unión Europea. Es verdad que el inglés sigue siendo el idioma internacional, pero aquí los españoles tendríamos que hacer fuerza y en algún momento así se hizo. Estoy pensando en la patente unificada de tratar de mantener nuestro idioma, porque ya somos más de 500 millones de hispanoparlantes y una forma también de que se reconozca el español no solo es a través de oficinas del español, de instituciones como pueden ser los correspondientes institutos, sino que las legislaciones internacionales admitan nuestro idioma como se admite para solicitar una marca en la Unión Europea o un diseño pues, que se admitiese en materia de patentes, pero no voy a entrar en ese charco que no me corresponde en estos momentos. Bien, no sé si queda alguna pregunta más. En fin, nos restan por mi reloj 4 minutos, porque teníamos de 16 a 17 horas. En fin, como se dice en el argot, la última. Si queda la última pregunta, no sean ustedes vergonzosos, no tengan miedo a formular preguntas. Ese miedo al ridículo tenemos que erradicarlo, que a veces los españoles y los gallegos más nos parece que hacer una pregunta, hombre, ¿qué dirán? ¿Qué tontería? No, cualquier pregunta pues tiene su interés y tiene un fundamento. La persona que lo hace, que tiene ahí una duda, se le plantea una cuestión y a ver si terceros le pueden ayudar a resolver la misma. Pero si nadie se anima, pues vamos a ir poniendo fin a esta sesión informativa y divulgativa sobre derecho de marcas, que para mí ha sido muy interesante porque hemos conocido de primera mano cómo se está fraguando la modificación de la ley de marcas. Doña Patricia Galán nos ha ido exponiendo, desmenuzando, me debería decir yo, pues las reformas de los diferentes artículos, tanto en el ámbito de la solicitud de la marca como en el ámbito ya de cuestiones concretas, la nulidad y caducidad, dos figuras que a los abogados, vamos a ser sinceros,
nos dan lugar a que tengamos que defender litigios en esta sede de nulidad y caducidad. Y por otro lado, pues tenemos ahí también esas modificaciones en materia de nombre comercial que contribuirán a tener una regulación mucho más clara, mucho más detallada de esta figura, que en fin, pues no deja de ser un hermano menor de las marcas, pero que en España todavía se sigue utilizando. Por lo tanto, yo no quisiera terminar esta sesión sin volver a reiterar mi agradecimiento a doña Patricia Galán Fresnedo por su brillantísima y además interesantísima ponencia, que parafraseando a mi maestro Fernández Novoa, pues tenemos que decir que la claridad es la cortesía del jurista. Y aquí, pues Patricia ha sido clarísima, yo al menos he entendido todo lo que nos ha expuesto. Eso significa que domina la materia y que además tiene capacidad para exponer lo que ella sabe, de tal modo que terceros captemos y aprendamos esos conocimientos. Finalmente, dice un viejo proverbio anglosajón, last but not least, perdonen mi inglés, que yo soy de la época del francés y del alemán. Mi agradecimiento a todos ustedes por haber asistido a esta sesión sobre la modificación de la ley de marcas. Y ahora, si me permiten, no tengo en la pantalla, pero me gusta ser honrado. Dice el profesor Gómez Segade que uno puede ser pobre pero no miserable. Pues yo quiero ser honrado. Y entonces en mi pantalla pongan ustedes ahora la palabra publicidad. Y pongan ustedes la palabra publicidad porque esta sesión ha sido un aperitivo del curso especial sobre marcas que organiza la Escuela de Práctica Jurídica, a la que espero que todos ustedes asistan, porque esto, como digo, de hoy es el aperitivo, pero luego vendrá la comida y vendrán los postres, donde en ese curso pues ustedes podrán, sin duda alguna, con muchos más ponentes, como es lógico, tener y obtener una visión panorámica de la actual regulación de las marcas en España, fundamentalmente a través de la ley de marcas, aunque se podrán citar también otras normas de derecho internacional que afectan a las mismas, y esa situación futura de la que ya hoy Patricia nos ha realizado la introducción. Reitero mi agradecimiento, me tienen a su disposición y quisiera darle la última palabra a Patricia, por si ella nos quiere, en fin, decir alguna cosa más. Patricia. Nada, Carlos, nada más que volver a agradeceros a vosotros el haberme invitado y el haberme escuchado, y siempre es un placer seguir aprendiendo contigo, de ti, de todo lo que, de tantos años, como he dicho, que llevo siguiéndote. Y nada, muchas gracias a todos, decir que desde la oficina es un auténtico reto esta nueva competencia que vamos a asumir y que esperamos, bueno, pues seguir desarrollando nuestra actividad con el rigor y la profesionalidad con la que le venimos haciendo. Muy bien, perdón que se me ha ido aquí. No sé ya si me escuchan. Inconscientemente, pues he pulsado un botón y he salido de la reunión. Yo te escucho, Carlos, yo te escucho y te veo. Bien, pues no sé si los demás me escuchan y me ven. Clausuramos o ponemos fin a la sesión de esta tarde. Y también a mí, como director de este curso de marcas, especial de marcas, me tienen a su completa disposición y a la Escuela de Práctica Jurídica. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos y Patricia, desde la escuela. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao. Un saludo. Chao.